Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán, de la Facultad de Enfermería, y el día de hoy pues venimos a realizarle unas preguntas. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Doris Gil Arias Saluma, auxiliar de enfermería en la Clínica La Inmaculada. Llevo trabajando en esta institución 27 años. Durante ese tiempo he rotado creo que por todas las unidades. He estado en San Luis, he estado en San José, he estado en Santana, he estado en San Camilo, he estado con los adolescentes, he estado con los niños y en este momento llevo más o menos 5 días en la unidad Santa Isabel. Listo, Doris. Te vamos a hacer unas pequeñas preguntas para que nos las puedas resolver. Entonces, cuéntanos cómo es el ingreso del paciente a la unidad. Bueno, mira, cuando ingresa un paciente de admisiones nos informan a la unidad. Nosotros bajamos a la unidad, a admisiones. Allá la enfermera de admisiones nos presenta al paciente. Nosotros lo primero que hacemos es recomendarle al paciente y a los familiares, sobre todo decirle a los familiares que el paciente no debe quedarse con nada que tenga que ver con cordones, capotas, celulares, cosas de valor, que en lo posible la familia debe llevárselo. Si en alguna ocasión el paciente ingresa solo, lo que hacemos es esas pertenencias de valor, hacer un inventario. Tenemos una hoja, se hace un inventario con los datos del paciente. Se coloca en esa hoja lo que trae el paciente, si es plata, la cantidad, si es celular, color, cómo es, en marca el celular, todo se pone muy bien, se describe muy bien. Se llena esa hoja, uno lo firma con la hora que uno hace ese inventario y también lo hace que el paciente lo firme. Eso queda en custodia en admisiones, se le entrega a la enfermera. ¿Qué hacemos nosotros? Después de eso le decimos al paciente, bueno, su merced, entregue todo lo que tenga de valor, dele a su familiar, no debe tener, acá en la unidad, dependiendo de las unidades también, ¿no? No debe tener, por ejemplo, celulares, no debe tener, digamos, aretes, piercing, no debe tener dinero, no debe tener anillos, joyas, nada de eso. Se le retira todo eso, nos traemos al paciente a la unidad y en la unidad entonces le damos lo que son las normas de la unidad, qué se hace durante el día. Bueno, pues nos presentamos igual. Mi nombre es Doris, tal, soy la enfermera de la unidad Santa Isabel. Su merced va a quedar aquí, su habitación va a ser tal. En esta unidad hay unos protocolos, hay unas normas. Se le explica, por ejemplo, que en cuanto ahora con lo del COVID, entonces uno le dice, por ejemplo, mire, no debe, en lo posible, distanciamiento social, nada de cogida, nada de abrazos, permanecer con el tapabocas, el lavado de manos, no debe compartir cosas, no debe cambiar las prendas, no se deben prestar prendas, se le hace la revisión si tiene algo que se hayan camuflado, porque a veces ocurre, se le retira en la unidad, se le guarda. Si el familiar no se ha ido, se baja, pero si el familiar ya se fue, lo que hacemos es, eso que se le haya retirado, que tenga por casualidad camuflado, si es de valor, se anota, se ingresa nuevamente, a la hoja de custodia se anexa, a esa hoja de custodia, y se firma nuevamente, porque si ya se han dado cuenta, en la hoja de custodia, antes, nosotros llenábamos lo que traía el paciente, y firmamos y poníamos una raya a lo largo. Si el paciente se le encontraba algo más, había que abrir otra hoja. Entonces, ahora no. Hasta donde llegó lo que trajo el paciente se firma y lo demás queda en blanco por si se encuentra algo más. Entonces, se anexa ahí y se pone la firma y no hay que desperdiciar tanta hoja. Entonces, pues se le dicen las normas al paciente, se le dice se le da como el horario de las actividades que hay que hacer durante el día, se le dice en la mañana se levantan a las 6, se bañan, organizan su cama. Es más que todo terapéutico el que tiendan sus camas, no es que sea una obligación. Uno le dice, pues debe tender su cama, pero es como una parte terapéutica, pero más sin embargo nosotros lo hacemos. ¿Sí me entiende? Se revisa closet, que hay que bañarse, a tal hora se bañan, a las 8 del desayuno, a las 9 terapia, todo se le explica al paciente, luego se le lleva a la habitación, se le ubica en la habitación
Y también pues, se le explica cuáles son los deberes, cuáles son los derechos, quién va a ser su médico tratante, porque como ya sabemos qué médico es el que va a quedar el paciente, dependiendo de la unidad que está, uno ya sabe qué médico es porque los médicos son fijos. Entonces uno le dice su médico va a ser tal, cualquier cosa, pues con su médico, se le dice el horario de las llamadas, a qué hora puede llamar, a qué hora lo pueden llamar, se les informa lo que es el lavado de ropa, si es del 2000 y no tiene familia, que pues se le puede lavar la ropa acá hablando con trabajo social y con atención al usuario, pero si no, pues te debe mandarlo a lavar a la casa, que son los lunes y los jueves. Entonces todos esos datos se les informa al paciente en el momento del ingreso. Y además pues se le pone la identificación, que es la manilla con sus datos, el tablero también se marca y ya lo que hacemos es ingresarlo al sistema, dieta, y ya el jefe hace lo que son pues los medicamentos. Listo, Doris. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son las actividades que como auxiliar en el momento del ingreso, qué procesos se llevan a cabo en el servicio? O sea, como auxiliar, nosotros en el momento que ingresa el paciente, lo que hacemos es lo que te estaba diciendo, la revisión del paciente, se le explican las normas, se le explican los horarios de las actividades, lo que hacemos es ingresarlo en el sistema, ubicarlo en su habitación, manilla, dietas, se ingresan las dietas, se hace el papelito de las dietas que se llevan a cabo acá, que se hay que traerlo al comedor, se le ubica en la habitación y hacemos pues una nota de ingreso, porque como nosotras veces recibimos al paciente, somos los que lo recibimos, entonces uno hace una nota, uno podemos hacer una nota, lo hace también el jefe, pero nosotros que lo recibimos y sabemos cómo lo recibimos, cómo llegó el paciente, hacemos una nota, que es lo que más nos corresponde pues a nosotros en cuanto a lo del ingreso del paciente, esas cosas. Ya lo que es medicamento, sí ya le corresponde al jefe. Y durante el traslado de los pacientes a las unidades, ¿su merced ha visto algunas falencias, unos beneficios o algún riesgo? Bueno, pues a veces los riesgos son dependiendo del tipo de paciente, y lo digo pues por experiencia. Y lo voy a comentar aquí, bueno, porque pues sí sería bueno ya que estamos en la entrevista, porque a mí en especial me pasó un caso estando en la unidad San Camilo hace mucho tiempo. Iba con dos traslados, yo iba con 2 traslados de los pacientes a la unidad San José. Entre esos había un paciente que tenía riesgo de evasión, que era un consumidor, y bueno, nos bajamos por el ascensor llegando a la unidad Santa Ana, que es en el 1, se abrió el ascensor, y ¿qué hizo el paciente? Tirar las bolsas al piso. Yo venía muy ocupada porque traía las historias, medicamentos, parte de bolsas de la ropa, yo venía así muy atareada, un poco atareada, y ¿qué hizo el paciente? Cuando se abrió el ascensor en el 1, me botó unos paquetes que él traía al piso, salió corriendo, a sorpresa que todas estas puertas estaban abiertas, el paciente salió directo, saltó, se fugó. Y yo con todos los paquetes lo único que hice fue gritar, entrarme a Santa Ana y decir código rojo, pidan código rojo, pidan código rojo. Pero entonces sí hay ciertas falencias en el momento en que se vayan a trasladar varios pacientes, que no bajen solo un enfermero, sino 2, más que todo en general como 2 personas que vayan acompañadas, no una sola persona. Listo, Doris. Tenemos otra pregunta, y es ¿cómo es el manejo del paciente en terapia ocupacional, psicología, psiquiatría y muestras de laboratorio? Bueno, en psicología por lo general se bajan los pacientes en terapia ocupacional. Cuando vamos a terapia ocupacional, el paciente siempre debe tener el acompañamiento de enfermería. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros llevamos al paciente a terapia ocupacional y permanecemos con ellos allá mientras les realizan las actividades la terapeuta. Entonces, permanecemos con el paciente allá. Cuando se terminan las actividades, nosotros debemos bajar con el paciente. En ningún momento el paciente debe quedar solo. En ningún momento el paciente debe quedar solo, porque no sabemos si tenga alguna inminencia de agitación, y mientras tú te descuidas y bajes, ellos aprovechan y saben en qué momento pueden hacerlo porque ven que no hay ningún enfermero. Entonces, el acompañamiento es permanente en las actividades de terapia con los pacientes. Siempre estamos ahí presentes. Y en la parte de cuando los trasladan también a las actividades, ¿va un solo auxiliar o van los 2? En ocasiones casi siempre va un auxiliar, por lo general. La idea es que
subiéramos 2 personas, pero casi siempre sube uno, levanta a los pacientes y nos vamos a la actividad de terapia, pero casi siempre hay uno, porque pues como te das cuenta está el jefe, quedaría con otro auxiliar en apoyo de algo, ¿cierto? Y el otro se sube, pero siempre lo trasladamos, casi siempre uno por lo general. Doris, ¿qué protocolos se utilizan en el servicio? Bueno, en el servicio hay diferentes protocolos. Tenemos el protocolo de lavado de manos, protocolos de evasión, de protocolo del riesgo suicida, hay protocolos de caída, de escaras, tenemos, ¿qué más? ¿Qué te digo? Ya se me fueron. En estos momentos estamos en los protocolos por lo del COVID, que es muy importante, o sea, entre otros, ¿no? Listo, Doris. ¿Y qué actividad realizan o cómo hacen el conteo de pacientes? Bueno, mira que por lo general, el conteo de pacientes que realizamos nosotros, sobre todo, lo digo por mí. En el caso que estoy ahora en la Unidad Santa Isabel, que sabemos que son muchos. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando subo con ellos a terapia, lo primero que hago es, apenas ellos se sientan, contabilizo cuántos subieron. Saber si se me quedó alguno, me faltó alguno para ir a buscar. Cuando bajamos al patio, apenas llegamos aquí al patio, y están haciendo fila, por ejemplo, para la cafetería, entonces mientras están en la fila yo estoy contabilizando, o sea, no 1, 2, no, pero sí contabilizando, más o menos, bajé 25, de haber 26. Durante están en el patio, cómo se van al baño y todo eso, entonces uno tiene que estar muy pendiente. Entonces yo cada rato estoy en el patio y eso, mirando, contando. Me falta uno, inmediatamente me voy al baño y están en el baño. Entonces, igual cuando subimos, vamos nuevamente, regreso a la unidad, yo me hago en esta puerta, que hay aquí en la Santa Isabel, aquí subiendo, y yo les abro. Yo llego de primera y les abro y comienzo, a medida que van subiendo los voy contabilizando. Y llegamos a la unidad igual. Cuando se entrega turno o se recibe turno, lo que hacemos también es contabilizarlos y asegurarnos que se están quedando los pacientes completos. Porque a veces se quedan embolatados en algún sitio, no sé. Entonces, para estar seguro de que sí, los contabilizamos y los entregamos contabilizados. Uh-huh. Doris, ¿y qué riesgo se observa en el servicio? Que tú digas, sí, hay este riesgo, el otro. Mira, yo creo que en todos los servicios hay riesgo, porque tú sabes que con los pacientes psiquiátricos uno nunca sabe qué piensan, qué maquinan. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos damas, el riesgo es que mientras tú estás ocupada haciendo algo, algún chico pueda ser, como decimos nosotros, marilargo en un momento mientras estén sentados, o que se puedan agredir mientras estamos por allí tendiendo una cama, porque pues de todas maneras entonces uno tiene varias actividades que hacer. Uno trata en lo posible de estar en acompañamiento con el paciente, acompañarlo en lo que uno más pueda, pero no hace falta de que a veces queda como ese vacío ahí, que tú bajaste, el compañero estaba haciendo algo, pero los riesgos siempre están ahí presentes. Lo que hacemos es tratar de minimizar lo que más podemos para evitar esos riesgos, lo que más se pueda. Si yo voy tiendo una cama, salgo rápidamente y mirar qué están haciendo, dónde está, que no lo vi, estaba aquí, se me perdió, qué se hizo. Pero pues los riesgos casi siempre van a estar, pero lo que hacemos es tratar de minimizar para evitar que pasen. Doris, ¿y tú qué sugerencias les das para evitar todos estos riesgos que nos estás contando? Bueno, mira que yo creo que para evitar tantos riesgos que puedan pasar, uno de esos, eso es ¿cómo decir? Estar todo el tiempo, digámosles, bueno, no todo el tiempo, pero en lo posible no descuidar los pacientes. En lo posible no descuidar los pacientes, estar pendiente en dónde está, qué se hizo, no lo veo en cámara, se metió al baño, voy a asegurarme si está en el baño o no está en el baño, o si fue que se bajó, como que estar como muy alerta con ellos, muy alertas con ellos, y también en el sentido de que
en cuanto a su estado de ánimo, porque a veces uno los ve sentados y están tan tristes y uno no sabe qué es lo que están arañando por ahí, entonces estar como pendiente en sus estados de ánimo, en su cambio de ánimo, si están solo por ahí en una esquina, uno preguntar qué pasa, qué tiene, por qué estás así, como que estar muy, muy en contacto también con el paciente para que ellos sientan confianza y le puedan contar a uno, y con eso así uno evita algún tipo de riesgo que quieran o hacerse un daño o lastimarse o sabrá Dios adquisición de otras cosas que se dan mucho por acá en la unidad. Bueno, Doris, ¿y cómo se realiza la documentación en la unidad de Santa Isabel? Bueno, la documentación del paciente. O sea, en el momento que el paciente ingresa, o tú me dices de la documentación que trae el paciente, porque el paciente cuando ingresa ya viene con su historia clínica, acá en la unidad lo que hacemos es complementar, digámosle así, parte de la historia clínica. Entonces, ¿qué es complementar? Complementar es la hoja de custodia que te digo que hacemos nosotros. Hacemos acá. Y esa hoja de custodia va anexada a la historia del paciente. Se anexa a la historia del paciente que van con sus datos, sí. Y ya lo que hacemos acá es lo que son las manillas, los tableros, ingresarlo a la entrega de turno, y lo que son dietas, signos, hojas de terapia, que es lo que hacemos acá, que es como complementar en cuanto al documento. Tenemos un tablero, que es el tablero que maneja el médico tratante, que ese tablero debe actualizarse, porque ya seguía ahí qué pacientes tiene y cuáles ya se han ido. Entonces yo creo que eso aparte se documenta ahí, y ya pues el jefe coloca lo que son en el carro de medicamentos, ¿no? En la etiqueta en el cajón donde está el número de la habitación del paciente, su medicamento, la copa que la rotula con datos, con sus documentos, nombre, y también el cajón donde está el medicamento, que tiene que ir bien rotulado. Listo, Doris. ¿Y cómo creen que manejan acá el código verde? ¿Cómo hacen para manejarlo? Mira que el código verde acá ya lo tienen muy bien estipulado, en el sentido que cuando hay un código verde ya saben que tiene que haber jefe, auxiliar y médico. O sea, no se volca toda la unidad, sino ya más o menos saben que tiene que haber jefe, tiene que haber auxiliar y tiene que haber médico. Debe estar conformado las personas que van a estar en el código verde, no todo el mundo. Entonces, por ejemplo, si yo veo que la jefe baja, yo como auxiliar no bajo, porque sé que de otra unidad va a ir alguien más. Porque la idea no es como llegar y amontonarnos todos ya con el paciente y atosigarlo, sino que pues como ser más condescendiente y no ver mucho, y que el paciente no vea tanta gente y que al mismo tiempo se vaya a alborotar más. Pero sí está especificado, así que debe haber el médico, porque siempre en un código debe estar un médico. En el código verde siempre debe estar el médico, los jefes y los auxiliares. Sí. Listo. ¿Y cómo se miden los riesgos de cada paciente? Bueno, a veces dependiendo de los diagnósticos, uno mide como ese tipo de riesgo. Entonces, por ejemplo, en el caso de un paciente que sea consumidor, que consume marihuana, consume bazuco, de todo, entonces uno dice, bueno, ya, a pesar de que ya el médico desde que ingresa, el médico ya lo debe clasificar en los riesgos, si es por consumo o si es por riesgo suicida. O sea, él ya lo pone alto, bajo, medio, o riesgo de fuga, no riesgo de fuga, eso lo hace el médico. Pero cuando llega a la unidad, nosotros también manejamos en la entrega de turno, unos logos que no sé si has visto, que si sabemos que el paciente es consumidor por lo general, entonces uno automáticamente dice, como es consumidor, pues tiene riesgo de evasión. Entonces ahí evaluamos que si consume, riesgo de evasión. Y si es un paciente que tiene riesgo autolesivo, pues lo más probable es que en cualquier momento pueda hacer algo, entonces lo ponemos como riesgo autolesivo y estar pendiente y retirar cosas que puedan producir lesiones o algo así al paciente. Listo. ¿Y tú qué observaciones le harías a la clínica? ¿El qué? A la clínica, o sea, ¿qué observaciones le darías como para mejorar tanto la asistencia de los pacientes, auxiliares o jefes? Sí hay cosas como para mejorar, bueno, cosas que no podemos cambiar por el momento y que creo que está en proyecto, es la estructura.
La estructura pues no nos ayuda mucho, ¿no? No podemos dar cuenta, pero pues está trabajando en eso, porque sí sé que esto va a mejorar. Y como pues, y de parte también de nosotros como más supervisión, ¿no? Como mucha supervisión con los pacientes para evitar muchas cosas, más supervisión por parte de enfermería hacia los pacientes. Doris, ¿y manejan algún símbolo de riesgo? Sí, exactamente. En la entrega de turno y en los tableros se manejan unos símbolos que son que nosotros tenemos allí, que eso es lo que indica como el riesgo que tiene el paciente, que son, por ejemplo, si el paciente tiene riesgo autolesivo, es como una estrellita. Si el paciente tiene riesgo de exaltación, es como un rayito. Si el paciente tiene actividad sexual, que es un corazón. Si el paciente tiene riesgo de consumo, entonces es una nubecita. Si tiene riesgo de evasión, es un triángulo. Si tiene riesgo de caída, es un cuadro. Entonces esos riesgos los manejamos en los tableros, que no les colocamos nombres, pero ya sabemos qué significa, e igual van en la entrega de turno, que ya sabemos qué significa cada cosa. Y también pues a veces se está manejando ahora con las manillas, lo que son, y en el tablero cuando los pacientes son alérgicos a algo, entonces le ponemos un sticker en la manilla y ahí se coloca a lo que el paciente es alérgico, y también en el tablero, porque pues viene alguien que no conozca la unidad y que no esté en la unidad un turno así, y pues uno dice, mira, hay un sign, ay, este es alérgico a algo, pero pues si no está en el tablero, a veces uno puede cometer un error. Listo, Doris, eso fue todo. Muchísimas gracias. No, pues sé que quedarán muchas cosas en el aire, pero bueno, lo que más me acordé ahí, disculparán.